Amados hermanos, bendiciones, buen día. Gracias por estar con nosotros en este hermoso tiempo. Tiempo de restauración está con ustedes y de inmediato voy a entrar paso a este programa que todas las semanas tratamos de tener un tema que tal vez no conversamos siempre en la iglesia, pero es necesario para el crecimiento del cuerpo de Cristo y la edificación de los santos. Tengo aquí acompañada de mi querido hermano de toda la vida, Benjamín Misael Puente, un hermano que no somos de sangre normal, pero sí de la sangre de Cristo. Bendiciones, bienvenido, pastor, apóstol, ministro. Simplemente un siervo del Señor que decidió hacer la voluntad del Señor. Rendirme a Él, servir y permitir que el Espíritu Santo todos los días haga la obra maravillosa de guiarme a toda verdad. Los títulos en el cielo no tendrán ningún tipo de vigencia. Por lo tanto, al encontrarme de frente a la realidad de que por gracia soy salvo, no por méritos alcanzados, me hace estar en paz y me hace ser dichoso de haber nacido en este terruño, y aunque no vivo en él, pero me gozo cada vez que puedo estar aquí. Hacen 6 meses, 7 meses que estuve aquí. Y hoy el Señor nos da el favor, la gracia de estar entre ustedes. Espero en el Señor que los minutos que compartamos sean de bendición, edificación a tu audiencia, y no pretendemos hacer otra cosa que exaltar a Cristo. Amén. Bueno, Benjamín, nos criamos juntos en nuestra querida iglesia Jerusalén, con un grupo de personas muy amadas, hermosos recuerdos, pero el Señor lo llevó a ser un ministro y un ministerio muy lindo en una hermosa isla, la isla de Puerto Rico. Desde allí tiene una iglesia hermosa, dirigió muchos años Cadena del Milagro, ha estado conectado con muchos ministerios muy lindos, pero ahora, en el día de hoy, aparte de que también estuvo aquí, bueno, eso hace muchos años, se nos olvida casi todos, pero vamos a estar hablando de algo. Pastor Puente, vamos a hablar de gracia. En el libro de Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo nos presenta un discurso tan lindo. Romanos capítulo 6 para mí es, un discurso hermoso que tiene que ver con lo que está sucediendo ahora. Y en este momento, bueno, le informo, ¿verdad? Estamos saliendo por Cielo 104.7 y al mismo tiempo por la cuenta de Facebook Pastora Loida Tejera. Búsquelo, compártalo y síganos por ahí. Compártale a alguien porque este tema es muy importante. Mire, Romanos capítulo 6. Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera. El verso 15 dice, ¿pecaremos? Pues ¿qué? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Con estos dos pasajes, Pastor Puente, inicio esta conversación. Hemos visto últimamente un movimiento que se llama gracia, y como que la gente entiende que estar en la gracia implica que podemos hacer cualquier cosa, que Dios no nos castiga. De hecho, hay un movimiento que tiene que ver con que todos mis pecados ya fueron perdonados, por lo tanto, lo que yo esté pecando ahora ya fue perdonado también. Pero, ¿qué vamos a decir? Venimos de un contexto, Puente, donde todo era pecado. Entonces, el término gracia fue evolucionando y se fue entendiendo y apreciando. Así que como Puente es uno de los pastores que más está hablando de la gracia en este tiempo, me gustaría tener esa convicción, mira, y esa apreciación. ¿Qué es la gracia? ¿Cómo se manifiesta la gracia en este tiempo? No, perdón, pero nosotros venimos de un contexto. Mira, nosotros somos una generación de enlace. Compártenos tu testimonio y tu experiencia bíblicamente de qué es la gracia. Mira, saludos a la pastora. Saludos a la pastora Nélida Trujillo allá en Puerto Rico. Yo predico a Cristo. La terminología y las expresiones de nada abonan al final del día. Cuando tú sabes que la expresión, más allá de la semántica, de la gracia, es la revelación de Cristo operando en el nuevo creyente por medio del nuevo nacimiento. Por eso es inadmisible, impensable que todos aquellos detractores de la gracia, porque el que da licencia para pecar deliberadamente
es un detractor de la gracia y no está en la gracia, se ha desgraciado. O sea, no está en Cristo. No. Porque el estar en Cristo es reencontrarnos con la misma esencia del plan de Dios, del plan de redención, del plan premeditado de Dios ante el fracaso humano de vivir en la estación adámica. Dios planificó entregar salvación. Y por eso cuando tú defines salvación y tú te das cuenta de que salvación es Cristo, cuando tú defines gracia, te das cuenta que la gracia no es un concepto, es una persona, pues ya tú empiezas a desarmar disparates teológicos de gente que cree que la gracia es un movimiento, la gracia es una expresión reveladora del Padre a través de su único Hijo, a la cual Él envió para rescate de nosotros. Pues entonces cuando tú conjugas la realidad en el nuevo pacto de lo que es la gracia no es algo, es alguien. Entonces cuando te encuentras con Cristo, Cristo te habita, es imposible que un hombre nacido de nuevo esté gravitacionando en el pecado. Por lo tanto, lo que hemos alcanzado, este nivel de madurez, podemos decir claramente que la gracia es una expresión de Dios a través de su Hijo amado Jesucristo, la cual no vino a condenarnos, sino a salvarnos. Y una vez salvo, entonces nosotros empezamos a vivir en armonía con la figura maravillosa, el gestor maravilloso, el Espíritu Santo, la cual fue asignado para que esté con nosotros, para que anduviera con nosotros, para que nos revelara a Cristo, para que una vez Cristo revelado, nosotros pudiéramos tener una expresión sin ningún tipo de intención de vivir aliado al pecado. El verdadero creyente que se encuentra con Cristo en esa transformación, en esa gracia que dispensa al hombre la oportunidad de acercarse a Dios y hacerse uno con Cristo, jamás podrá defraudar lo que del Padre salió en rescate de nosotros. Hermoso. Y yo pienso que detallado así, mucha gente no lo entiende. No es un movimiento, es una persona. La gracia es la imposibilidad del hombre acercarse a Dios, porque no había méritos suficientes, y es el amor de Dios acercándose al hombre para poder salvarlo de pecado. Sin duda alguna. Puente, pero tú sabes que los hombres en su afán, o nos vamos a la cábula, o nos vamos a la fábula, o nos vamos a las raíces, y siempre le estamos buscando la quinta pata a lo que no tiene quinta. Entonces cuando tú te das cuenta que la expresión, mira, nosotros los pentecostales, lo que hablamos en otras lenguas, lo que creemos en lo que es apostólico y profético, yo no he dejado de hablar nunca en lenguas, porque lo que me hace ser lo que soy es la gracia de mi Padre Celestial. Un hijo del diablo no puede hablar en otras lenguas, aunque la imita. No puede dar fruto un hijo del diablo. Entonces, a veces estamos en esto de modismo, sí, y traemos entonces entre distracción. Y yo creo que estamos en una temporada de distracción en la terminología, en la expresión, y estamos sacando de configuración la persona única de Jesucristo. Pero yo pienso que el apóstol Pablo, cuando escribió esto, estaba viviendo también en una temporada, me parece que era un poquito parecida, porque él tiene que explicar, porque había muchos que entendiendo, ¿verdad?, que podían, que estaban perdonados, que ya no necesitaban los ritos, los rudimentos, no lo necesitaban. Es que la religión siempre va a querer mantener atado al hombre para dominarlo. Para dominarlo y para que no sea libre, porque si a la larga es Cristo el único que liberta. Pero hay un punto, unido a esto, a que hablamos en lengua y que somos pentecostales y todo eso. Gloria a Dios, qué bueno. Mira, Puente, ¿hasta qué punto el evangelio se distorsionó? ¿Hasta qué punto no ha habido extremos? ¿A qué me refiero? Justamente hoy, búsquelo ahí en mis redes sociales. Hoy acabo de subir unas fotos y hablando sobre el pentecostalismo,
¿Por qué? Porque en esta semana se subió la foto del misionero Benjamín Feliciano, el primero que trajo la denominación, Salomón Feliciano, pero gracias. Si no llamamos a Benjamín Silva. Gracias. Todos los detalles. Sí, claro. Pero se dieron unos detalles muy buenos. Precisamente el pastor Leopoldo Martínez nos dio los detalles muy buenos y precisos. Y nos habló sobre el misionero Salomón Feliciano, quien trajo el de la denominación pentecostal. Y se trajo la foto al ayuntamiento. Hablaba lo siguiente. Para muchos se quedaron solamente en el término pentecostal como la fiesta, y no en lo que es la acción del Espíritu Santo. Entonces, para muchas personas, la gracia se fusionó con lo que hacíamos. Pregunto, ¿hasta qué punto para muchos que nos escuchan, que están entendiendo que la gracia es cierto, es Cristo, pero puedo seguir viviendo como estaba viviendo? Necesito otras cosas. ¿Cómo nosotros podemos como poner un alto en lo que en la cultura hasta pentecostal, que es la que más asumió la gracia, y decíamos, tenemos la gracia, por eso no puedo pecar, por eso no me puedo poner tal ropa, por eso tengo que hacer esto, porque si soy salvo necesito esto? Explícanos un poquito nosotros, de ese extremo, Puente. Mira, todo era puro hasta el siglo IV. La iglesia se empezó a corromper. La iglesia empezó a perder su enfoque. Y empezamos a hacer mezcla. Lo que nosotros entendíamos que era una cultura cosmética de la santidad. Se volvió la esencia. Lo que eran los regalos se convirtió en algo importante, porque cuando tú ves los frutos del Espíritu, cuando tú ves los dones, son regalos que da el Espíritu para los creyentes. Hay creyentes para niños, hay regalos para niños. Hay regalo para gente madura que lo puede usar y lo puede usar con efectividad. Entonces empezamos a no comprender lo profundo de los argumentos que el apóstol Pablo nos estaba diciendo. ¿Qué hicimos? Optamos entonces por lo trivial. Nos gozábamos mucho, somos hijos de Dios alegre, tenemos en nuestro mucho movimiento, mucha ricura de gozo, de alegría. Nuestras fiestas, nuestras reuniones, en vez de ser reuniones de información, de conocimiento, lo hicimos de entretenimiento, porque eso entendíamos que agradaba al Padre. Y no fuimos tan disciplinados en escudriñar las Escrituras. Al no tener la capacidad de discernir las Escrituras en su profundidad, optamos por obviar lo que era la gracia de Dios. Entonces se lo dejamos a algunos sectores que hicieron algunos pasos adelantados, el movimiento bautista, el movimiento de reforma y todos estos movimientos que su énfasis era el conocimiento. Sí. Ese era, si el movimiento pentecostal, y más aquí en esta ciudad cultural e histórica, se hubiese balanceado sabiduría de Dios, conocimiento de Dios, versus también manifestación de los dones de Dios, la historia hubiese sido otra en la ciudad histórica de San Pedro. Porque el Espíritu Santo vino exactamente a eso. Dos funciones radicales del Espíritu Santo: guiarnos a toda verdad, dirigirnos, instruirnos, revelarnos al Padre. Teniéndolo, entonces, ¿qué hicimos? Es muy duro, entonces nos fuimos a los alegatos del apóstol Pedro, que dijo: wow, la sabiduría de Pablo es demasiado, es inentendible. Entonces, perdón, y unido a eso, que vino a revelarnos al Padre, sí, también a manifestarnos. Entonces yo pienso que nos quedamos mucho en el gozo, y el énfasis de nuestras reuniones era: me gozo, gózate. Pero, siente. Entonces el Espíritu se manifestaba en el gozo. Pero Hechos 1:8 no dice que recibiréis gozo, sino era poder. Y el poder para algo, ¿no? Entonces, y tú no puedes testificar de quien tú no conoces. Por eso. Y nosotros no estuvimos en el aposento alto, pero al Padre le ha placido revelar a su Hijo.
a través del Espíritu Santo, Claro, que es la claro. manifestación de la gracia. Es por Eso eso es que, decía, volviendo un poquito hacia atrás, Vamos. Puente, decías un punto con el que me quedé. La iglesia tenía cosas cosméticas. Sí. Quiere decir, cuando dice el pastor Puente cosmética, quiere decir, eran cosas añadidas, eran cosas para verse bien. Dogmas, situaciones, Dogmas. no ponga, no quite. Por no. ejemplo, vamos vestidos de blanco hoy a celebrar la Santa Cena. Eso es cosmético. Sí. Pero mucha gente hizo, cuando vas perdiendo la esencia de la gracia, lo vuelves una doctrina bíblica. Y entonces el que no va vestido de blanco está en pecado. Y no puede participar porque usted tiene que ir vestido de blanco. Entonces, cuando comenzamos a hacer vida de cosas que es solamente, vamos a poner, por ejemplo, Puente, pongámonos de pie para leer la palabra. Hay lugares que si tú no te pones de pie, eso está es deshonrando al la Espíritu palabra Santo, del a la Espíritu palabra. Santo. Entonces, es más, hay sectores que tú no puedes orar de frente al público. Tú tienes que orar de espalda al público, mirando hacia el lugar sagrado, al lugar santísimo. Porque todavía el lugar sagrado sigue siendo el altar o la plataforma, que no es un altar, sino una plataforma. Porque si usted va a un hotel y usa un hotel, pues ahí no está, o sea, es porque nos enredamos en esto. Entonces, ¿hasta qué punto se diluyó la gracia? No la gracia en sí, sino hasta qué punto la iglesia cristiana, desde el siglo IV en adelante, de este tiempo para acá, hemos estado perdiendo la esencia de lo que es la gracia de Cristo. Mira, Loida, yo considero humildemente que desde que el hombre empezó a tomar y asumir un rol que no le correspondía, invirtieron los roles y dejaron fuera de la ecuación al Espíritu Santo. Wow, sí. Y tomamos al Espíritu Santo como solo una referencia de hablar en otras lenguas, de interpretar algunos conceptos. Luego entramos en una aventura profética donde todos queríamos tener parte del pastel porque eso nos hacía espiritual. Y si nosotros somos serios, admitimos que nosotros inducimos a través de declaraciones del alma, inducimos a mucha gente a creer no en la palabra, sino en lo que decía un palabrero. Entonces lo tomamos como infalible. ¿Qué es un palabrero? Uno que dice ser profeta y nadie se cuida en discernir si en esencia esa persona con elocuencia está hablando de parte de Dios. Ok, un palabrero es alguien con elocuencia y capacidad espiritual para hablar en nombre de Dios. Y más en este tiempo donde Facebook, Instagram y todas las redes sociales te hacen ser un buen profeta, entre comillas. Y una persona así también funciona a falta del don de discernimiento. Seguro. A falta del don de discernimiento. Y alguien escribía, perdóname que a veces veo que a veces la gente se pregunta y le escribe, pero alguien me decía, hubo un énfasis en querer sentir más que en tener una convicción y entender. Mira, ese fue parte de la cultura que la vivimos aquí en San Pedro. Yo creo que yo viví y disfruté de todas las estaciones que he vivido. Y la vida práctica del Evangelio y la evidencia más gloriosa que un individuo podía tener era si los pelos. Y teníamos entonces una experiencia de una yarda. Mira cómo me engranujo, mira cómo me pongo. Entonces, ¿qué hicimos? Le dimos énfasis a la declaración del así dice y no del escrito está. En un tiempo había una referencia de así dice Dios, porque los grandes hombres que cargaban con la autoridad del así dice Dios eran oráculo divino. Cierto. Pero hoy nosotros sabiendo que individuos con un testimonio simple, con un testimonio no creíble, con una evidencia carente de fruto digno, lo hemos endosado y lo hemos endiosado como oráculo divino. Y a ello entonces le llamamos profeta de oficio y empezamos a parafrasear tantas cosas que se nos olvida discernir el espíritu. Entonces, una persona o una iglesia, una congregación que vive en lo almático emocional, no va a tener tiempo porque qué sabroso es. Mira, yo recuerdo
en mi tiempo acá, en San Pedro, que íbamos a vigilia, invertíamos tiempo en cosas espirituales, gloriosas, y no me quejo. Claro. Yo me la disfruté todas esas vigilias, en todos esos campos. Después del 5 viene la Laura, bueno, Angelina, todas esas cosas. Yo me la disfruté de la A a la Z. Pero lo importante estaba en sentir. Varón, siente. Sí, sentí cosas maravillosas, la cual agradezco a cada hijo de Dios que aportó a esa realidad de esas experiencias espirituales. Experiencias espirituales, no fundamento espiritual. Experiencias que no son inválidas, yo la gocé y gloria a Dios. Pero yo pregunto ahora, ¿en qué me adelantó? Si la instrucción divina era que yo conociera y que te conozcan a ti, Padre bueno, como el que fue, el que es y el que ha de ser. Esa es la revelación que el mismo Señor establece. Padre, que te conozcan a ti, conocimiento. Entonces, cuando tú ves a Osea capítulo 4, hay una advertencia: mi pueblo pereció, no por falta de información, por falta de aplicación. Entonces hay que ser realista. En los años 60, en los años 70, cuando nosotros nos formábamos, cada persona que solía tener algún llamado, gente apasionada, era lo que teníamos. Y gloria a Dios, porque ellos se decidieron a hacer posible que el evangelio se caminara, fuera difundido en muchos lugares, y gloria a Dios. Algunos de ellos tuvieron buenas intenciones en lograr confundir a mucha gente porque no tenían toda la data, y lo que no entendían, ellos simplemente lo opinaban desde el nivel de comprensión que tenían en el momento. Lamentablemente. Por eso nos juzgamos, por eso nos señalamos, por eso no criticamos. Yo, por mi persona, quizá en alguna manera cometí alguna imprudencia, pero en la medida en que uno va madurando y va entendiendo que esto es por gracia, y cuando tú descubres la multiforme gracia de Dios, y aún en las cosas simples, que hijo de Dios con buenas intenciones, aun cuando confundieron a muchos, la obra del Espíritu avanzó. Y el Espíritu ahora está en esta estación afirmando, está acelerando porque nos queda poco tiempo. El Señor ha de venir por una iglesia madura. El Señor no se va a casar con una niña. Con una adolescente espiritual. No, por eso es el llamado urgente. No a la gracia, es a la madurez, para que podamos entender que no se trata de asunto de pecado deliberado. Y yo puedo decir aquí, y aunque me cuestionen los teólogos petromacorizanos, que son muchísimos, que quizá Puente lo que está hablando cosas que no sabe, pero miren, los asuntos espirituales, Loida, los asuntos espirituales, todos, no algunos, todos en Cristo fueron resueltos. Por eso es tan rica la gracia de Dios. Ahora ya yo no vivo de espanto, ya yo no oigo la voz de Juan Puente diciéndome que yo me voy para el infierno si hago esto, si dejo de hacer aquello. Claro está, el espíritu de la palabra revela a mi espíritu mi deficiencia y no me permite de ninguna manera deshonrar a aquel que me seleccionó, me preestableció como un elegido de él. Por eso yo amo la palabra, por eso yo ahora estoy enamoradísimo de la palabra, por eso ahora el pecado me asquea. No porque haya un líder, un diácono, no porque alguien te diga, te va para el infierno. Y si Cristo viene hoy y te encuentra, no te tienen que asustar con el pecado, no te tienen que amenazar con algo, porque es que la palabra de Dios es radical. Mira lo que dice, okay. Loida, mira lo que dice. Para que la gente que está hoy con miedo, yo sé que vivimos en una cultura de miedo, Loida. No, y la gente está acostumbrada a que si no se le manipula y si no se le sugestiona, se va. Por eso es que en la pandemia muchos desaparecieron, porque necesitaban esto, y entonces pienso que este tiempo de pandemia evidenció muchas cosas. ¿Quién era de gracia o no? Adelante. Mira, cuando tú ves la expresión de Hebreo capítulo 4 en su versículo 16,
te das cuenta que más allá del perdón, es asunto de propósito. Y como nos enseña el amado Timoteo en su capítulo 2, versículos 11 y 12, el Señor desea que nosotros vivamos operacionalmente en la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Porque ¿de qué me vale saber detalles, terminología de la gracia, si yo no estoy viviendo en la plenitud de la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario? Me amó, me seleccionó, me eligió estando yo muerto en mis delitos y pecados. Eso es gracia. Porque el hombre no tenía la capacidad de acercarse confiadamente al trono de la gracia sin sentir un temor a muerte. Ni el mismo sacerdote, ni el sumo sacerdote. Entonces, mi hermano, yo creo que cuando nosotros llegamos a esta comprensión de la plenitud y algo pleno, no necesitas... Es que está completo. Está completo. Entonces, cuando tú empiezas a saborearte la vida del evangelio en el pleno conocimiento, no, las emociones solamente me duran algunas horas o algunos minutos en un culto. Y pasan. La experiencia de la palabra, la palabra, me inducen a yo vivir una eternidad en este espacio llamado tiempo. Que nos ha tocado vivir. Saludos de tu hermano querido Pedro Julio Tejera Perkins. Mi hermano del alma, te amo. Esta noche estamos en vivo y a todo color en círculo. Qué bueno. Puente, entonces eso me lleva a una pregunta. ¿Qué cosas están sustituyendo la gracia en la iglesia? Al no tener la revelación de gracia, ¿en qué entonces la iglesia históricamente, no es solo la de ahora, sino Pablo le está escribiendo, el apóstol le está escribiendo a la iglesia de los romanos, y el apóstol le está escribiendo también al libro a la gente a los efesios, le está diciendo, óiganme, ustedes son salvos por gracia. ¿Cuáles cosas pudiéramos, al salirnos de esa revelación y esa convicción, pudiéramos entonces hacer cosas para sustituir esa gracia? Mira, Loida, hay una influencia babilónica que está llevando a muchos a sucumbir del norte. Hay muchas manifestaciones judaizantes que están arrastrando a la verdadera iglesia a un entretenimiento de cultura. Hay un movimiento de obras muertas, la cual en la inauguración de la venida y manifestación del Espíritu Santo, y por eso es que lo que tenemos la gracia y tenemos la plenitud de la vida del Espíritu, podemos pararnos firme contra todos estos argumentos que nos quieren arrastrar a una condenación. Cuando tú ves evangelistas, pseudoevangelistas, buscones del evangelio, conociendo estribillo, llevando como a la iglesia o a las congregaciones como corderito armatadero, buscando su propia forma de subsistencia. Tú no estás dependiendo de la gracia, tú no estás dependiendo de Cristo. Cristo erradica, la gracia erradica toda fábula y hace que hombres y mujeres empiecen a depender absolutamente del enviado del Padre. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de cómo este estallido postmoderno que se está dando hoy, donde la palabra no es el ancla, no es el objetivo, sino los beneficios, porque siempre que vamos a Babilonia vamos a encontrar corrupción, disensión, división. Las congregaciones están divididas, uno de Apolo, uno de Pedro. Hoy más que nunca. Entonces, lo que viene a hacer la gracia es a madurar al cuerpo de Cristo, donde ya no hay titularidad. En la gracia no hay titularidad.
Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, no importa la función que estemos ejerciendo. Por eso yo digo, yo no sé qué herramienta soy en el cuerpo de Cristo. Por eso ya no me asusta si yo soy un simple miembro del cuerpo de Cristo, que me siento cómodo con ser un servidor, con entender que Cristo pagó un precio que yo no podía pagarlo. Me dio de su vida. Cristo me dio su vida. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando Cristo está mi vida. Entonces, cuando tú logras entender esto, Loida, uno empieza a validar en humildad, en sinceridad, en entender al humano, en tener misericordia, porque no hemos llegado. Si Loida no ha llegado, Puente no ha llegado, porque es hasta que todos lleguemos. Plenitud. Entonces, cuando tú ves individuos que haciéndose creer que son la última Coca-Cola o el último frappé o el último jugo de limón, están totalmente equivocados. Quien más alcanza conocimiento, la manifestación de la gracia de Dios, es el que más comportamiento tiene de humildad. No para ufamarse a sí mismo, sino para ser el estándar, porque no hay mucho estándar, solamente hay uno. Dios no tiene muchos hijos, Dios tiene un hijo, la cual todo aquel que le ha conocido y le ha recibido, por eso su gracia me es imputada, su justicia, su amor, porque Cristo es el estándar de todas las cosas. Wow. El libro de Tito, capítulo 3, verso 5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y eso que habla de la humildad. Tengo una frase para mí muy importante. Nadie que conoce al Espíritu Santo es arrogante. No, es porque que cuando lo conoces te das cuenta quién es Él y quién soy yo. Todo el que tiene un encuentro con el Espíritu Santo se le revela la verdad de que soy un pecador. Así que no puedo ser altanero con otra persona. Puente, tú hablabas acerca de el conocimiento y estamos también en una era de conocimiento. Fíjate, el hombre pasa como de una a otra. Antes eso mismo, las emociones se estaban dando mucho, pero al mismo tiempo ahora hay un grupo que ha parado las emociones y ha dicho conocimiento, por ejemplo, el conocimiento. Eso se llama de balance. Bueno, de balance. Porque yo no puedo descartar la vida del Espíritu. Y la vida del Espíritu es espontánea. Y mientras más conocimiento alcanzo, más quiero ser como mi estándar. ¿Ves? Jesús, en su manifestación terrenal, deslumbraba y la gente decía, wow, nadie me había hablado como este. Este me habla como quien tiene autoridad. Este me habla no condenándome. Entonces, lo que hoy están buscando, conocimiento natural de raíces, de hebreo, de hebraísmo, lo están haciendo ¿para qué? Para tener seguidores. Porque cuando tú alcanzas ese nivel de comprensión al estándar de Cristo, lo que tú dices hoy es una realidad. Te hace sensible. Te hace uno con Él. Viendo la multitud, tuvo compasión de ella, porque la veía como oveja que no tenían pastor. Pero entonces una pregunta, esta hambre y sed que tiene la gente por tendrán vivir, comezón de oír. Bueno, y estamos en la era del comezón de oír. Pero entonces se está desplazando la gracia, este nuevo ambiente, digo tú, en la medida en que comprendamos más allá de la semántica, de la letra, y vamos a un conocimiento en el Espíritu, en la revelación del Espíritu. No para convencer a Loida, sino para ayudar a Loida y ser una con ella en el propósito asignado del Padre. Entonces ahí es la diferencia del que estudia para tener
un foro donde la cual la gente diga, wow, Dios mío, pero qué sapiencia. He notado mucha gente que dice, esta palabra significa esto en hebreo, y otro dice la misma palabra, pero es totalmente contrario. Yo pienso también que mucha gente ha tomado esto, muchos, no todos lógicamente, pero mucha gente lo ha tomado como una manera de deslumbrar a otros, sí. Y a veces ni siquiera tienen las bases para decir esto. Y ahí tú descubres fácilmente quién es falso y quién es verdadero. ¿Quién está en Cristo? Pero si el apóstol Pablo le dijo que no lo hicieran, entonces es válido desde el punto de vista de la gracia celebrar, volvernos, mira, es inadmisible. Te voy a decir algo. No es compatible. Te voy a decir algo. Un pastor ya no quiere ni darle la mano a una mujer. No, pues yo soy un rabino. Sí, evangélico pentecostal. No, yo ni siquiera le doy la mano porque yo soy rabino y los rabinos no tocamos. Entonces pienso que hay mucha gente que se le fue la guagua, mi hermanita. No, se le está yendo a mucha gente. No, se le fue la guagua. Volvamos otra vez. Es importante el conocimiento, porque esta Biblia fue escrita en una cultura y el desconocimiento de esa cultura nos llevó a errores como, por ejemplo, que no oigan rico, que el rico, todo eso, desconocimiento, pero hay gente que se están pasando del nivel y han roto con esto y con la gracia. Mira, yo amo al pueblo de Israel. Yo amo a los judíos. Yo creo que Cristo, en el cumplimiento de todas estas cosas, vino a través de un canal llamado la Virgen María a una región. Pero cuando hablamos del concepto iglesia, no congregación, iglesia, rompemos con barreras culturales. La gente me pregunta, pastor, ¿cuándo tú vas a ir a Jerusalén? Y yo le pregunto, ¿a qué? No necesito ir a Jerusalén, porque la Jerusalén que proviene de la libertad, dice la Biblia que descenderá. Así que yo no tengo que buscar nada, porque a mí nada se me ha perdido. Yo no tengo que buscar la evidencia porque la tumba está vacía. Entonces a veces entramos en un desenfreno para obligar a la gente a volver a los rudimentos. Entonces tú ves gente con un sincretismo bárbaro, mezclando asuntos culturales, asuntos que ya fueron expirados. Lo único que le falta es que se conviertan a ser adventistas, y muchos de ellos lo están haciendo. Entonces hay que estar claro cómo dice la palabra, quién es Cristo. No, de hecho. ¿Cuál es el fin de todo esto? Si aquello era sombra, ¿cómo es posible que yo esté mezclando sombra con la luz real? No puede ser. Aquello me indicaba, me apuntaba a Cristo. A Cristo era sombra. Simplemente. Entonces ahora que yo tengo al genuino, al verdadero, a la realidad, entonces ¿cómo yo voy a defraudar y cómo me voy a volver a hábitos que ya fueron consumados en la cruz del Calvario? Todo fue consumado en la cruz del Calvario. Estamos en un nuevo tiempo, un tiempo glorioso, y lamentablemente se nos fue la guagua y Cristo viene por su iglesia. Yo no sé cuánto loida le queda a esto. Lo que yo puedo decir que todo está alineado. ¿Cuánto me hubiese gustado que un Pelkin estuviese en este tiempo, siglo XXI? ¿Cuánto me hubiese gustado que un Juan Puente estuviese en siglo XXI? Porque sin duda alguna, loida, hay algunos detractores de la fe, aún en la gracia, que se han desgraciado por la hipergracia, cuando solamente hay una sola gracia. Como tengo solo 8 minutos. ¿De verdad? Sí. Ay, aquí son mezquinos. En 8 minutos, hipergracia, abuso de gracia, ¿existe eso? Sí, explícanos esto. Sí, abuso de gracia, aquello que no le conviene la esperanza bienaventurada de los creyentes en Cristo, de que Él dijo claramente que Él regresaría por vez segunda. Y eso no les conviene porque están tan aferrados a lo terrenal que es inadmisible. Y otros apuntan a que nosotros somos el referente
que ha de sujetar todas las cosas para que Cristo gobierne, como si Cristo fuese un minusválido. ¿Ve? Entonces nosotros somos, cuando tú oyes hablar del reino aquí y ahora, y los elementos políticos, y que tenemos que ser gobierno, porque tenemos que entregarle a Él, Señor, como si Él no fuese suficiente. Él es el Todopoderoso. Y Él dijo que Él iba a implantar, a instaurar su reino milenial sobre la faz de la tierra, reino de justicia, de equidad. Entonces, cuando tú ves a la gente de la hipergracia, le conviene porque se convierte en un negocio. Entonces tú ves que desgracian la gracia de Dios. Y por eso mucha gente seria, al escuchar hablar de la gracia, dice, espérate, eso es peligroso. Yo quiero decirle a los hermanos hoy, no es peligroso. Es la realidad del regalo más glorioso que el Padre nos ha podido conceder, es tener la vida de Cristo y hacer la exacta representación de Él. Puente, y podemos, gente que nos está oyendo, que se ha, como dices tú, montado en una guagua, en un autobús, para los que nos oyen de lejos, que dicen, pequé y pido perdón, pequé y pido perdón. Para muchos eso es la hipergracia, supergracia, los que han este eso tipo es ignorancia, Loida. Yo peco todos los días. Pero el amado Juan, cuando tú lo lees correctamente, te dice que el Hijo de Dios, los creyentes en Cristo, no pecamos. Y a lo que yo llamo pecado son obras de la carne. Falta de madurez, de carácter. Muy, muy cierto. Simplemente. El famoso yo soy así. Yo soy así. Y como Dios débil. me ama. Sí, y soy como... débil. Sí, te va a amar, pero tú vas a ser salvo como por fuego. Como dice la Sagrada Escritura. Esos son los que van a ser salvos como por fuego. Porque no le han cedido su vida al autor y consumador de la fe. Y prefieren vivir en una naturaleza frágil porque... Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, capítulo 7 de Romanos. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque entonces el apóstol Pablo despierta y dice, es que conozco que en mi cuerpo hay una ley, la ley del pecado. Entonces, en la medida que tú vas madurando y entendiendo todas estas verdades, te vas dando cuenta que hábitos, costumbre, modismo, actitudes, prácticas aprendidas en seno de familia, en el núcleo de familia, porque somos más religiosos que hijos de Dios. Entonces, en hogares religiosos que se le obligan a los hijos a hacer cosas por la fuerza, no por la revelación de la palabra, terminan esos hijos reciclando actitudes en su carácter, porque ya se han convertido en parte de su esencia. Y se han acostumbrado y se sienten en paz. Exactamente. Aunque saben que están condenados en cierto aspecto. En un minuto, diferencia entre religión y gracia. La gracia es la vida de Cristo. La religión es el esfuerzo que yo hago todos los días para impresionar en un foro que no puedo impresionar. Simple y llanamente. Mira, Loida, yo fui un pastor que prediqué mucho a la gente que fueran buenos, fueran buenos hijos, buenos esposos, buenos cristianos, buenos padres. Y eso está bien. Buenos diezmadores. Sí. Pero eso no es el evangelio. El evangelio no es para que tú seas bueno. Hay gente que nunca han pisado el umbral de una congregación y son más buenos en sus obras prácticas que muchos que van con Biblia en mano, van jueves, martes y domingo. Y cuando tú buscas la evidencia de su transformación, de su regeneración y su nuevo nacimiento, tú no encuentras nada. Eso es religión. Porque la religión te marca y la religión te eleva a una persona puritana, a una persona con valores en la sociedad. No, yo voy a misa los domingos. Es un tipo religioso, es un tipo moralista, es un tipo, es un hombre serio, porque ocupa espacio en una sociedad donde la cultura de religión es un estándar.
Entonces muchos hemos alcanzado la buena noticia del Evangelio, pero nos hemos quedado en simplemente ser oidores y no hacedores. De la palabra. El que tiene la gracia de Dios se convierte en un hacedor, que da fruto a su tiempo, que edifica en la roca, se deja de las fábulas y se somete al gobierno y dirección del Espíritu. Y total, el que vive en la gracia de Cristo terminará haciendo todas esas cosas, no por sus méritos ni su esfuerzo, sino por la regeneración de Jesucristo en su vida. Pastor Puente, se me acabó el tiempo. Un saludito final, sí. Bueno, mis hermanos, mi intención no es ofender a nadie. Usted siga buscando dirección del Señor. El Espíritu Santo guiará tu vida, te iluminará, porque Él da testimonio de la palabra. No son clichés, no son algo nuevo. La gracia no es nueva. La gracia es esencia misma de lo que es el Padre en todas sus dimensiones. Por lo tanto, no es un movimiento, no es una filosofía, no es una cultura, simplemente la expresión del Hijo para esta generación, para que cada uno de nosotros pueda disfrutar de la multiforme gracia de Dios en todas sus dimensiones. A través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Gracias. Reitero, creo que Cristo vendrá por segunda vez, glorioso retorno de Cristo. Wow. Creo en los elementos que me hacen ser lo que soy. Creo en el mover apostólico, no de aquellos que titulan el apostolado, sino que yo tengo una gran comisión. Así es, enviado. Y yo soy un enviado. Gloria a Y Dios. creo en lo profético, no en el que dice ser profeta y no lo es, sino que creo en esos fundamentos. Gracias, Puente. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Estaremos conversando el próximo domingo en la congregación sobre este y otros temas. Dios te bendiga. A usted que nos ve, compártale a otro. Gracias por estar con nosotros. Tiempo de Restauración.